Bueno, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer un poco de cinemática. Aplicando cinemática vamos a definir lo que es cinemática. Cinemática es la rama de la mecánica que estudia el movimiento mecánico de los cuerpos sin tomar en cuenta las causantes del mismo. Si lo graficamos, ese movimiento vamos a encontrar la posición inicial, la posición final y en ese movimiento que hace la esfera va a aparecer la distancia, el vector distancia. Entonces, considerando el movimiento desde el tramo hasta AB, ¿de acuerdo? Primero, lo que vamos a reconocer de sus elementos es el vector posición, que es la posición inicial. El desplazamiento, que se puede calcular con esto, que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial, que eso significa la variación de la posición. Entonces, si la posición final lo despejamos, lo único que nos va a salir es que la posición final es igual a la posición inicial más la distancia, o el desplazamiento, ¿de acuerdo? La distancia es un módulo, ¿ya? Un vector módulo, es un valor. El espacio, aunque se mueve, está dirigido por la línea azul. Esa es la trayectoria, el espacio de todo el recorrido que ha hecho la esfera. El tiempo, el intervalo de tiempo es la variación el intervalo de tiempo es la variación del tiempo, o sea, tiempo al inicio, tiempo final. Y el instante del tiempo es en cada momento cómo vamos analizando o cómo va cambiando la posición, ¿de acuerdo? Ahora, también debemos recordar que la variación del tiempo es la posición final menos la posición inicial. Otro punto que debemos recordar que la velocidad media. ¿Cómo se calcula la velocidad media? La velocidad media es igual a la distancia o el desplazamiento entre la variación del tiempo. Y eso es igual a la variación de la posición entre la variación del tiempo. Que la variación de posición es la posición final menos la posición inicial, como estábamos hablando hace un rato. Y la variación del tiempo es el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos calcular la velocidad instantánea, esto se evalúa prácticamente en cada punto que se va desplazando la esfera. Y para ello se aplica un poco de derivadas. Entonces, si tú quieres calcular la velocidad instantánea, se calcula de esta manera, que la velocidad instantánea es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Ya? Esto lo van a utilizar después ya, pero hay que tener en cuenta. La velocidad promedio está definido por la cantidad escalar. Es usada con fines estadísticos o referenciales. En los exámenes de la UNI lo definen que la velocidad promedio es igual a la posición entre el tiempo. Muy bien, eso sería un poco de lo que es cinemática. Con esos ejercicios podemos hallar un poco de cinemática, entender los movimientos de los cuerpos. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de movimiento rectilíneo uniforme. En un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad media y instantánea es constante. Siempre va a ser constante la velocidad. Ahora, si yo quiero analizar del tramo B hasta el tramo D, tendría que formar esto. En la forma escalar sería la distancia de A hacia B entre el tiempo que ha durado. Si nos damos cuenta, de B hasta D, se ha desplazado 3. ¿Ya? Se ha desplazado 3 metros.
y el tiempo, entre el tiempo que se ha transcurrido a pasar 6 metros. Si yo lo divido, me va a salir que la velocidad es igual a 0.5 metros por segundo. Pero no es la única forma de calcularlo. Con la fórmula vectorial también sale. Entonces, como decíamos, que la velocidad promedio, o la velocidad, perdón, la velocidad media es igual a la posición final menos la posición inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Si nos damos cuenta que la posición final es 4 y la posición inicial es 1 y la posición, el tiempo final es 8 y el tiempo inicial es 2, ¿de acuerdo? Y ahí reemplazando me sale 3 sextos y 3 sextos es igual que decir a 0.5 medios, 0.5 metro por segundo. Hay ecuaciones que podemos utilizar en la forma escalar o lo podemos utilizar en la forma vectorial, ¿de acuerdo? Hay una recomendación para nosotros utilizar unas fórmulas escalar y unas vectoriales. Vamos a leerlo entonces. Usar la forma escalar cuando el movimiento se analice en dos puntos de una misma dirección. En caso contrario, mejor utilice la forma vectorial, ¿de acuerdo? Si el movimiento se realiza en el eje X, la ecuación será la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Si trabaja con vectores unitarios, o también podemos calcular que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Pero esto ya si trabaja con signos. Considerar que el vector se dirige al eje X positivo, esa velocidad tendrá, esa posición tendrá signo positivo. Si el vector se dirige en signo contrario, tendrá signo negativo, ¿de acuerdo? Ahora, algunas fórmulas prácticas. Si el tiempo es tiempo de alcance. Si yo quiero utilizar el tiempo de alcance, voy a utilizar que el tiempo de alcance va a ser la distancia entre velocidad inicial más la velocidad, la velocidad del primer móvil más la velocidad del segundo móvil. Con eso podemos calcular el tiempo de encuentro. Pero si yo quiero calcular el tiempo de alcance, lo que tengo que hacer es que el tiempo de alcance va a ser igual a la distancia entre la velocidad del segundo móvil menos la velocidad del primer móvil. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejercicios aplicativos con respecto a MRO. En este problema nos dice que una araña camina por el borde de una ventana de 60 por 80 centímetros, desde el punto A hasta el punto B, demorándose 50 segundos. La velocidad promedio en el módulo de la velocidad promedio y el módulo de la velocidad media con centímetros por segundo. Respectivamente. Vamos a hacerlo entonces lo siguiente. Entonces, como esto me está formando un triángulo rectángulo, lo que yo tengo que hacer es, primero, que calcular la velocidad promedio, que es igual al espacio entre el tiempo. Como está sumándose todo eso, el espacio que se ha sumado, 80, luego avanzado 60, entonces el espacio es 140, ¿de acuerdo? Y el tiempo que ha transcurrido es 50 centímetros, según lo del dato. Entonces la velocidad promedio es igual a 140 entre 50, que eso me dará 2.8. Ahora, si yo voy a calcular la velocidad media, lo que tengo que hacer es lo siguiente.
por el teorema de Pitágoras, voy a analizar esa distancia de cuánto ha avanzado, la distancia vectorial. Entonces lo que voy a hacer es, utilizando el Pitágoras, digo que d al cuadrado es igual a 80 al cuadrado más 60 al cuadrado. Y eso me dará 100. Lo siguiente es calcular la velocidad media, que es igual a la distancia entre el tiempo. Y la velocidad entre el tiempo, la velocidad media será 100, que me ha salido la distancia, entre el tiempo que se ha transcurrido en caminar todos los 140. Y eso me daría que la velocidad media es igual a 2. Vamos con otro siguiente problema. En el siguiente problema nos dice que un tren viaja de una ciudad A a otra B en 4 horas a la velocidad de 60 km por hora. Si al regresar lo hace con una rapidez de 80 km por hora, ¿qué tiempo demora en regresar? Lo que vamos a pasar es que el tren va a ser, primero va a recorrer 60 km por hora hasta B y luego de B hacia con 80 km por hora. Entonces ahí va a ser un cambio de tiempo. Si con el primer tiempo de 60 km por hora llega a 4 horas y cuando aplica más velocidad se supone que debe llegar a menos tiempo. Entonces lo que va a pasar es que este tren va a llegar ahí y luego va a hacer un regreso. Entonces la solución será lo siguiente: calcular la distancia de cuánto ha recorrido el tren. Para ello ya tengo los datos, que es la velocidad y tengo el tiempo. Es muy fácil de calcularlo, sería 60 por 4. Y eso sería 240, que esa es la distancia total de A hacia B. Lo siguiente sería calcular el tiempo de regreso con 80 kilómetros. Para calcular la hora de llegada, de regreso, aplico lo mismo. Pero ya en este caso no voy a tener el tiempo. Para ello tengo que calcular en qué tiempo va a regresar. Ahora reemplazo los valores, 240 es igual a 80 con lo que va a regresar por el tiempo. Y eso me daría 3 segundos, o 3 horas, perdón. Como estamos hablando en horas, tiene que ser 3 horas. Muy bien, vamos con el siguiente problema. Dos satélites parten juntos con la misma dirección con la velocidad de 4 metros por segundo y 6 metros por segundo. ¿Qué distancia los separan luego de un minuto de estar corriendo? Vamos a ver. Lo que va a pasar es que el atleta que tiene más velocidad va a recorrer mucho más rápido que el atleta que está recorriendo con menos velocidad. Para ello se va a haber una distancia de diferencia. Cuando la separación, calculando la separación, debe tener en cuenta que el tiempo que está en minutos debes convertirlo en segundos, porque las variables que yo tengo de la velocidad me dan metros por segundo, no me dice metros por minuto. Entonces lo que tengo que convertirlo es en minuto a segundos. Entonces, como un minuto hay 60 segundos, vamos a calcular ahora lo siguiente. Para el atleta de 6 metros por segundo, calculamos con la fórmula, la distancia es igual a velocidad por el tiempo, y sería 6 por 60. Y eso sería 360 metros. En el siguiente, en el atleta B, sería con 4 metros por segundo, calculando lo mismo, va a ser 4 por 60, que se me daría 240 metros. Para saber en cuánto están separados, solamente tengo que hacer una pequeña diferencia, y eso me daría 120 metros, están separados. Vamos con un siguiente problema. Dos móviles con velocidades constantes de 40 metros por segundo y 25 metros por segundo parten de un mismo punto y se mueven en velocidad
en la misma recta, alejándose el uno al otro. Después de cuánto tiempo estarán separados 13 kilómetros. Muy bien, ahí también tengo que hacer otra conversión, porque me están dando metros y no me dan kilómetros. Lo que tengo que convertirlo en función a metros. Muy bien, esto va a ser el punto de separación. El primer móvil se va alejándose poco a poco desde un punto de inicio. Para el móvil de 25 metros por segundo, lo que vamos a calcular es la distancia que se va alejándose, con la que se va alejando. Entonces va a ser una distancia 1, que es igual a 25 por t, porque la distancia con que se va a alejar va a ser que su velocidad es 25 por el tiempo que se va a demorar. Para el móvil P de 40 metros por segundo, hacemos lo mismo y nos dará que la distancia 2 con que se va a alejar va a ser de 40t. Ahora, sabiendo que cuando ya se han alejado en ese mismo tiempo, van a formar un espacio de 13 kilómetros, que eso es lo más recomendable. Como les dije al principio del problema, tienes que convertirlo a metros. Convirtiéndolo a metros, tendría 13.000 metros. Al convertirlo en 13.000 metros, yo digo que la distancia 1 más la distancia 2 es igual a 13.000 metros. ¿Por qué? Porque el primer móvil y el segundo móvil se estaban alejando, eso formaron los 13.000 metros. Reemplazando los valores de D1, que es 25t, y D2, que es 40t, me debe dar 13.000 metros, y eso va a darme 65t es igual a 13.000 metros. Dividiendo me daría que el tiempo es 200 segundos. ¿En cuánto tiempo se va a demorar alejarse los 13 kilómetros? Es en 200 segundos. ¿Ya? Vamos con el siguiente problema. Dos móviles parten de un mismo punto. Del punto A en las direcciones formando una dirección perpendicular. ¿Ya? Si vamos a formar una dirección perpendicular, el primer móvil se mueve 6 metros por segundo y el segundo móvil 8 metros por segundo respectivamente. Determina a cabo de qué tiempo se encontrará separado 100 metros. Muy bien. Aquí lo único que tengo que ver es que el primer móvil se va a dirigir hacia ahí, el segundo móvil se va a dirigir hacia arriba, formando un rectángulo, un triángulo rectángulo. Y esto va a ser mi distancia. Entonces esa distancia vale 100. En las velocidades yo me doy cuenta que si uno es 8 y el otro es 6, está formando un triángulo notable de 37 y 53 grados. Por lo que uno debe ser 60 metros y el otro debe ser 80 metros. Para que la distancia sea 100 metros, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para la vertical, si yo ya sé cuánto es la distancia con que se ha desplazado 60, es igual a la velocidad por el tiempo, que su velocidad es 6, entonces el tiempo es 10. Para el otro caso también debe ser 10. Muy bien. ¿En qué tiempo se van a alejar los 10 metros? Van a estar separados 100 metros en 10 segundos. Muy bien, vamos al siguiente. Una moto y un auto se encuentran a una distancia de 100.000 metros. Si parten simultáneamente en direcciones contrarias y con velocidades de 25 metros por segundo y 15 metros por segundo respectivamente, ¿en qué tiempo se produce el encuentro? Ya, mira, lo que va a pasar es que este móvil se mueve ahí y la moto, como tiene menos velocidad, se mueve ahí. Listo. Ahí va a ser el punto de encuentro. Para este tipo de problema, lo que debemos utilizar es esta fórmula, el tiempo de encuentro, que al principio de la teoría les estaba mostrando. Con esto nos salió mucho más rápido, pero hay formas de resolverlo también de otro. Vamos por el siguiente problema. Dos personas, A y B, están separados 80 metros. Recorren
en el encuentro con un MRU, o sea, con velocidad constante. ¿Ya? El primero con velocidad de 4 metros por segundo y el segundo con 6 metros por segundo, respectivamente. Entonces, al producirse el encuentro, la distancia recorrida por el más rápido es el más lento, con mayor... mira, acá está copiado un poquito mal. Acá lo que me pide, cuánto más avanzó el más rápido que el más lento. Muy bien, mira, lo que voy a hacer es, otra vez el tiempo de encuentro. Y para calcular esto de aquí, tengo que hacer lo siguiente. Voy a calcular el tiempo de encuentro. ¿Para qué se calcula? Aunque no me está pidiendo esto, pero lo tengo que calcular para saber el tiempo con que han recorrido esa distancia. Una vez que han recorrido esa distancia, calculo para cada uno cuánto han avanzado. Digamos que la chica avanza con 4 metros por segundo. Entonces, como avanzó con 8 segundos al tiempo de encuentro, al punto donde se han encontrado, multiplico 4 por 8, que va a ser 32. Esa sería su distancia, que es lo que va a recorrer la chica. Para el joven sería igualito, ¿no? Como se ha recorrido con 6, 6 por 8 me da 48. Y para saber en cuánto avanzó uno más que el otro, tengo que hacer una pequeña diferencia, que eso me saldría 16. Otro problema. De una estación parte un móvil con una velocidad constante de 4 metros por segundo y luego de 10 segundos del mismo lugar parte otro móvil con una velocidad de 6 metros por segundo para dar el alcance al primero. ¿A qué distancia de la estación le da el alcance? Perfecto. Mira, lo que va a ocurrir aquí, que se va a crear esto de aquí. Sabemos que el primer móvil ya había recorrido 10 segundos ya. Había recorrido una distancia con 10 segundos. No sabemos qué distancia, pero se los calcula el toque. Muy bien. Entonces, una vez que ha recorrido los 10 segundos, va a pasar otra vez. El otro carro va a encender, el otro móvil va a encender y lo va a dar el tiempo de alcance. Pero el primer carro también va a seguir avanzando. Y en ese va a ser el punto de alcance. Perfecto. Y eso va a formar una distancia de D más D2. Entonces, para ello, tengo que calcular la distancia completa. Para el móvil 1, como se está moviendo hasta el principio con 10 metros por segundo, entonces lo que tengo que hacer es que la velocidad por el tiempo, su velocidad era 4 metros por el tiempo que ya había recorrido en el inicio, que es 10. Y eso me dará 40. Para el móvil 2, toda la distancia es el tiempo de alcance, que va a ser D más D2, que es igual a velocidad por el tiempo. Entonces, 40 más D2 es igual a 6, que es su velocidad por el tiempo. Tengo dos incógnitas, que es la D, D2 y el tiempo. Pero nosotros ya sabemos, esa sería mi fórmula 1, nosotros sabemos que en el móvil 2, en el móvil 1, que se está moviendo al inicio, una vez que ya recorrió los 10 metros, los 10 segundos, sigue avanzando para que el otro carro también le va a dar el punto de alcance. Como va a seguir avanzando, el primer móvil va a ser que la distancia va a ser multiplicada por su velocidad. Como su distancia va a ser de 2, ahora va a ser 4 por el tiempo. Entonces, ya tendríamos la ecuación número 2. Haciendo un reemplazo, digo 40 más D2, que vale 4T, es igual a 6T, que eso sale del reemplazo de la ecuación número 1. Estoy reemplazando D2. Y eso me daría que el tiempo es igual a 2, 40 es igual a 2 veces el tiempo. Y el tiempo me daría 20. Muy bien. Pero no me está pidiendo el tiempo. Lo que me pide a mí es la
distancia en que la alcanza. Entonces tendría que reemplazarlo a D2. Entonces digo, D2 es igual a 4 por 20, que es el tiempo, y eso sería que D2 es 80. Ahora, como ya tengo ese valor ya, lo único que tengo que hacer es la distancia que dio al comienzo más la distancia que dio después. Es la distancia D más la distancia D2. Y eso me daría 120. Muy bien. Los demás ejercicios quedarán para ustedes. Sigan practicando y espero que les haya servido este video. Muchas gracias.